Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Enfoque Horizontino. Hoy tenemos un nuevo podcast muy importante y por supuesto en homenaje al docente, a la labor ardua que ellos día con día realizan. El día de hoy, por supuesto, me encuentro acompañada de dos ilustres docentes de la institución Nuevo Horizonte. Estamos con la maestra Graciela y el doctor Juan Carlos, quienes pues laboran actualmente en este colegio y nos van a compartir un poquito más acerca del trabajo diario que ellos realizan. Bienvenidos, maestros. Muchísimas gracias, doctora, doctor. Primeramente agradecerle por la invitación a este podcast horizontino. Esperamos que también lo que vamos a difundir y compartir las experiencias aquí con el doctor, de repente muchos no conocen. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, maestra Yanira, maestra Graciela. Sí, para nosotros, en especial para mí, es muy grato estar en estos espacios tan interesantes, ¿no? Para poder abordar algunos temas y en esta ocasión tenemos el grato momento de compartir sobre la etapa del maestro, de cómo nos desarrollamos en este ciclo, en esta etapa, en esta vida, ¿no? De la docencia. Y siempre es el agradecimiento pleno a la institución por esta cortesía que tienen con nosotros. Ok, una vez más, bienvenidos. Entonces, Gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar a poder comentar. Sócrates nos decía que la enseñanza es la profesión que crea a todas las demás profesiones. Y es así que llegamos a la conclusión de que el profesor, pues, ¿no?, es la madre de todas las profesiones, puesto que nos acompaña en las primeras etapas de nuestra vida académica. Y eso me compromete a mí a poder preguntarles qué los motivó a abrazar esta carrera tan bonita que es la docencia. Bueno, sí, pues no tenemos, mira, la experiencia de tantos años. ¿Quién iba a imaginarse cuando iniciamos nuestra educación en el nivel inicial, primaria y secundaria? No había idea de que hasta ahora sigue siendo eso, ¿no? ¿Qué queremos ser para los jóvenes? En este caso, los jóvenes que ya están próximos a salir, ¿no? Bueno, yo simplemente yo tenía muy claro yo qué es lo que quería hacer desde un inicio, ¿no? O no, doctor, déjame contarle, la inspiración a veces te empuja a que tú de repente puedas ver. Para mí fue eso, un empuje, esa inspiración, esa admiración de mi abuelo. Y yo creo que me ha llevado así al 100% el querer ser, porque verlo a él era en la iglesia adventista el pastor, sí, la cual difundía muchísimo la palabra de Dios. Y de pequeñita yo admiré bastante a mi abuelo, ¿no? Pero a que poder decidir, doctor, a que voy a ser maestra. De alguna y otra manera fue también la familia que me ha permitido incluso de poder ya centrarme, quiero ser docente. ¿El por qué? Porque simplemente yo, de la familia que yo tengo de parte de mi mamita, sí, pues no, ha sido la motivación incluso y la decisión para que yo pueda ser maestra, en el sentido de que casi la mayoría de los 5 hermanos que son, 3 son pues docentes, y así la generación de los primos, incluso de mis hermanos mismos, ¿no? Y yo, una de las maestras del nivel primaria, mi hermana también maestra del nivel primaria, y ejercemos a veces ahí siempre la conversación en el hogar de cómo estás haciendo tal actividad, cómo lo vas a hacerlo, y es bonito, ¿no? Tener en casa una colega que es mi hermana, podemos compartir experiencias tanto de tu colegio, de mi colegio, de mis colegas, y ¿no? Más temas en común, me imagino. Sí, pues, y de las actividades que se nos presentan, y es a nivel general, y compartimos eso en la casa, en la mesa, en el desayuno, en el almuerzo, y es bonito, ¿no? Tener ese respaldo de la familia también, que en su gran mayoría, cuando nos encontramos por alguna situación de familia, de celebración o festejo de alguna, que tenemos una vida social, en este caso de familia, y ahí pues nos permite a que podamos compartir la experiencia, pero como docentes, ya en este caso. Oh, sí, qué interesante. Sí, doctor. ¿Usted, doctor? Bueno, la motivación llega, creo que de una forma muy
diremos, espontánea de mi parte, ¿no? O sea, la palabra ayudar para mí es algo muy trascendental en mi vida. Creo que hacer cualquier labor, de alguna forma, el propósito es ayudar a las personas, en todo ámbito, ¿no? Pues sea en salud, en educación, en la ingeniería, lo que fuese. Ese término ayudar es el que lo he aprendido muy, diremos, de manera directa, muy permanente en mi vida familiar, personal y también en la formación académica, ¿no? Ayudar sería la motivación básica que me inspira hasta cierto punto, porque considero que los estudiantes también necesitan eso, necesitan ayuda de una parte, pero ayuda en el sentido, por ejemplo, cognitivo de la educación, entendiendo que la educación es, pues, de alguna forma, facilitar conocimientos, ¿no? Ayudarlos a ellos en ese aspecto, pero también ayudar en el aspecto personal. La experiencia que tenemos como docentes muchas veces las volcamos en los estudiantes y de esa forma creo que ayudamos, ¿no? Entonces eso para mí es algo relevante, creo, en las personas que ejercen esta labor de docente, ¿no? Y también menciono que por lado de mi familia también, como dice la maestra, coincidentemente, mi madre pues es maestra de primaria, ya cesante ella, pero que también me ha inspirado mucho, ¿no? En este ámbito de la educación, ya que he estado en contacto desde edades también muy tempranas. Creo que el interés y el querer aportar de alguna forma con los estudiantes, con la juventud, con lo que necesiten, es una motivación y una inspiración permanente, ¿no? Yo creo que eso Es muy importante. sería muy, muy importante en todos. Y cómo es importante la familia, Eso. ¿no? De alguna manera vemos que dos experiencias que personalmente desconocía, ¿ya? Y hasta hace La poco tal familia, vez sí, pues. he llegado a conocer un poco de esto. Es importante cómo hay no solo el respaldo, sino también la extensión que ellos tienen hacia con nosotros y cómo nosotros vemos, porque más allá de la educación o de la enseñanza misma, es qué es lo que vemos y con lo que estamos familiarizados. Entonces, un buen referente siempre va a ser la familia, ¿sí? Bien, entonces, seguramente que en todo ese proceso ha ido evolucionando su visión, ¿no? De toda la educación. Y quisiera tal vez que nos puedan contar cómo ha pasado, ¿no? Cómo ha evolucionado su visión de la educación desde que ustedes mismos, ya no por la familia o por el abuelo, por la mamá, sino que desde que ustedes mismos empezaron a enseñar. ¿Cómo fue, doctor Juan Carlos, en su caso? Bueno, mire, yo tendría que ser un poco reflexivo acá, ¿no? O sea, si uno pretende hablar sobre esto, considero que la evolución propia tiene muchas aristas. Una de ellas sería, particularmente también diré, y no sé, tal vez coincidamos en esto, el aspecto de el estudiante con el enfoque de dar o facilitar, como digo, el conocimiento. Eso es por un lado, ¿no? Si hablamos de evolución, bueno, hay una facilitación ya incluso no del docente nada más, sino el conocimiento está abierto, diremos, y accesible para todos los estudiantes, ¿no? Inclusive con esta tendencia de las comunicaciones, etcétera, ya tenemos esa facilitación, ¿no? Tenemos ese acceso. Lo que tendríamos que también analizar, eso por ejemplo ha cambiado, definitivamente, ¿no? El acceso al conocimiento, el poder nosotros verificar, constatar, indagar, indudablemente evolucionado. Ya casi no es tan limitado a una biblioteca o no a unos libros así. solamente. Es una cuestión muy de uno también, ¿no? Claro. En buscar esa información y felizmente tenemos eso. Bueno, por un lado está eso, que el conocimiento se facilita por diferentes medios. Está bien eso, se reconoce, se aplaude, se valora, ¿no? Pero lo que no cambia y lo que no debería de cambiar en la esencia como tal en la educación, por ejemplo, son el formar también al estudiante, ¿no? Dentro de un aspecto de valores, de carácter, desde un aspecto de la persona como tal, en un escenario diverso, ¿no? Para lo cual nosotros tendríamos que estar también dirigiendo eso, no solamente el aspecto del conocimiento aislado de lo que queremos hacer. Acá particularmente, maestra Yanira, maestra
Graciela, mire, nosotros hacemos esfuerzos, diré, muy loables en el sentido de que nuestros estudiantes realmente perciban eso. O sea, que ellos entiendan que el conocimiento no basta para poder triunfar o ser feliz en la vida. Necesitamos que ellos también integren los valores, el carácter de los docentes que de repente hacemos esa fortaleza, ayudados obviamente en la familia. Entonces vamos a obtener estudiantes que realmente van a estar muy, diremos, complementados, ¿no? Integrales en esos aspectos. Entonces, yo creo que la evolución tiene que ir siempre en esa par, ¿ya? En esa par en donde el conocimiento de la mano con la persona desde un enfoque ético, moral, una persona, un estudiante con valores, porque se habla del perfil de egreso, etcétera, el cual yo creo que también es muy importante en este aspecto de la evolución, Y es ¿no? muy importante lo que usted menciona, porque el conocimiento, como bien lo ha dicho, ya no es tan limitado, Ya no ¿no? es. Pero los valores se confunden hoy por hoy con las tendencias, ¿de acuerdo? Bueno, antes el saludar pues es un valor que sí o sí es muy importante, ¿no? Pero probablemente hoy por hoy se está dejando de lado, no por todos debo decir, pero no se cree tan importante en determinadas situaciones o cualquier otro valor, pero no es así, ¿no? Cuando hablamos de evolución es de una mejora, Exacto. ¿no? De cómo pulimos nosotros determinada característica, ¿no? Un principio, algún talento que probablemente el jovencito, la señorita tenga, y también como seres humanos nosotros siempre vamos en pos del crecimiento, no solo académico, no solo laboral, sino también hay ambiciones que nos lleven a la realización, dice Maslow, ¿no? Entonces, sería muy importante igual resaltar eso. Una evolución guiada sería en todo caso, ¿no? Lo más claro. correcto, ¿no? Una evolución guiada, como repito, más en el factor del carácter y la personalidad del estudiante, ya que está siendo muy afectado hasta cierto punto desde un enfoque social, ¿no? O sea, no tenemos un soporte social que permita asegurar la calidad Claro. moral o ética o no sé, del estudiante, ¿no? Como repito, si hacemos esfuerzos, yo pienso en la casa, en el colegio, pero hay otros factores, ¿no? Que pueden afectar esa evolución, como usted lo dice, maestra, tendría que ser una evolución como tal, una evolución que sume, que nosotros podamos verificar tal vez ese progreso, ¿no? Pero bueno, son cosas que... Bueno, seres humanos de una sociedad que Exactamente, mejorar sí, más que cambiar, entonces, creo yo que igual estamos en la tarea de poder mejorar ello. Pero como docentes damos nuestro granito Eso. de A arena eso. para poder que cambie esta sociedad, ¿no? La Eso, influencia, uy, pues a esta, y es la realidad, pero estamos poniendo como docentes, es de el esfuerzo. el esfuerzo. Y es sí. parte de, ¿no? De cómo Es nuestro parte de. sentido de pertenencia, en el caso suyo desde la labor docente, hace, ¿no? Este plus, este aporte a la sociedad para que vaya mejorando día con día. Y cuéntenos, maestra Graciela, su visión de la educación, cómo ha ido evolucionando, porque ya veo y nos ha contado un poquito ahí de que usted cuenta con muchos años ya, ¿no? Dentro de la labor docente. Doctor, ¿cuántos años? Sí, hay años ya. Bueno, de los años de edad también, pero también la experiencia que uno lleva profesional, pues no son, doctor, 18 años. 18 Ah, años, es sí. Muy importante, ¿no? Mira que desde que yo inicié prácticamente a ingresar, en este caso, cuando ingresé, egresar, durante esos 5 años de carrera, sí, pues no, la educación ha cambiado muchísimo. Muy aparte, yo he sido educada, doctor, también pienso que usted también, en la educación tradicional, tanto en primaria hasta secundaria, ¿no? Pero malos, doctor. Malos y buenos. Sí, bueno, y ahí es yo misma, ¿no? La experiencia que yo tengo, mira, si me pregunta, doctora, sí, pues ha evolucionado muchísimo. Mira, a comparación de la educación, doctor, tradicional, creo que ahí teníamos más valores, de verdad, a comparación de ahora, donde se ha perdido los valores, se ha perdido muchísimo, doctor. ¿No? Pero estamos en ese, como docentes, no, estamos en esa labor de que, como hace rato dije, no estamos poniendo nuestro granito de arena, pero es poco, doctor. La sociedad que estamos viendo es poquísimo no que ayuda. Estamos dando. El contexto, ¿no? Social no ayuda. Exacto, entonces... antes nos basábamos en puro conocimientos, era el centro de atención el docente, ahora es lo contrario. Y prácticamente, pues, doctor, y vivimos en esa realidad.
que ahora ya hay los jóvenes prácticamente ya para este cambio de los IAs nos ha ayudado bastante nos ayuda, pero también no crea, a pesar de que estamos diciendo que nos ayuda y es todo lo contrario, ¿no? Donde los chicos ya, no sé si es, doctora, usted nos ayuda, las conversaciones ya muy privadas, ¿no? Distinto, ¿no? Este cambio distinto, pero antiguamente no hemos crecido con la tecnología, doctor. No. Y no conocíamos incluso el celular, porque no había también, ¿no? Entonces, yo creo que, doctora, sí, pues, ¿no? Esta educación nos está permitiéndonos incluso parte negativa y positiva. La negativa en la pérdida de valores de nuestros estudiantes, donde yo siempre los digo, ¿no? Del grado que yo tengo es el nivel primario, pero siempre, ¿no? La promoción que ya ahora son jóvenes, son incluso profesionales, incluso están en el proceso de estudiar una carrera, siempre, ¿no? Todo parte de la disciplina. Por más habilidad que un estudiante tenga, sea mejor deportista, sea mejor en música, en canto, habilidades que uno descubre en el proceso, pero si yo no tengo disciplina, doctora, o si el estudiante en este caso no tiene disciplina, cero por más habilidad que tenga, no va a lograr nada. Entonces, eso a mí me gustaría que siempre, yo les digo, les inculco, les digo siempre, si tú no tienes disciplina no vas a llegar ni a terminar, incluso con qué esfuerzo vas a llegar a terminar la secundaria. Y peor todavía, obtener una carrera que ahora es difícil y la competencia que se está viéndose. Sí, pues, doctor. Es difícil, ¿no? Y mire, es difícil. Estamos abriendo ahí nuevas puertas, creo que seguramente vamos a... Ojalá es pueda difícil, dar tiempo. Me disculpen, pero es el reto. O sea, puedo decir que es difícil aspectos propios en la educación, o como puedo decir en el ámbito de la salud o la ingeniería, no sé. Pero son retos, esa es la misma motivación. O sea, no es que se entienda como que es una queja nuestra decir es complicado, es difícil. No, esa es la motivación, ese es el reto también, claro, de poder hacer. Uno nota eso, uno se esfuerza más para cambiar eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está esa esencia en la educación que no debe perderse de ninguna forma, ¿no? Bueno. Un comentario, ¿sí? No, claro, de todas maneras, el reto igual no termina, creo yo, no termina, es permanente. Porque al ser permanente, lo que sí es preocupante es que haya más casos de riesgo. Esa es otra situación, ya a nivel social. Pero si es que nosotros aportamos desde las aulas, y qué mejor, ¿no? Que los jóvenes o los mismos estudiantes no solo valoran eso, sino interiorizan todos los, no solo conceptos, sino la práctica de estos valores, de esta disciplina, la práctica y la conciencia misma, cómo racionalizan cada consejo, diré, ¿no? De los maestros, que a raíz de la experiencia, incluso a raíz de las experiencias ajenas. Pero bien, esa es una labor que día a día se va convirtiendo en un reto. Ahora bien, vamos un poquito más a poder hablar sobre qué marcó, porque mire, son 18 años, seguro que hay muchas anécdotas, ¿ya? Cosas positivas, como lo decía, y no lágrimas, por favor, porque seguro que hay recuerdos positivos y negativos. Pero en la labor docente ya, tal vez pueda compartirnos, maestra Graciela, ¿qué marcó su carrera en estos años? Sí, doctora, sacaré un listado de año tras año. Sí, que los marcas son bastantes, doctora, ¿verdad? Son bastantes, tanto negativas, positivas, que hasta te hicieron llorar, te hicieron reír, derramar lágrimas. Pero mira, contando esta experiencia así, más reciente, cuando es más reciente es más vivido también. Más vivido porque lo he sentido. Y sí, pues no, lo pasé con ahora que estoy a cargo de cuarto, ya con ellos ya estoy 3 años, 3 años, los he conocido desde segundo gradito, entonces, y sí, pues no, tanto como maestra a veces la impotencia de poder escuchar muchas situaciones ajenas a la cual no es nuestra labor de repente, ¿no? Somos incluso maestras que incluso reemplazamos a los papás por la ausencia y conocemos cada experiencia de nuestros niños.
Eso es el ser maestra para mí, ¿no? Porque me involucro de repente en la situación, el por qué no vino con alegría, por qué no vino motivado, por qué está de sueño, o por qué le faltó, ¿no? Miles de situaciones y de cual yo me involucro siempre, me involucro para que mi niño esté al 100% en mi aula. Pero esta experiencia, doctor, agárrese que pasó, ahora, la cual yo pensaba que esto sí lo viví hace muchos años con otro grupo, ¿no? Oh. Pero esta sí que me impactó bastante y sinceramente el dolor que uno puede llevar, porque yo los quiero como si fuesen mis hijos, ¿no? Y me hizo sentir a mí en el alma incluso. Recién nomás, pasó reciencito, hace 2 semanas, por una situación de un pequeño, que a veces los pequeños son inocentes, ¿no? No lo hacen con una intención, con y con el pensamiento ya de mayores, ¿no? Y lo que vemos en la sociedad. Pero por un pequeño descuido, el poder querer tener algo el pequeño, referente a un pequeño sticker que están con los juegos, la mamá nunca le manda pues el dinero y tiene toda la razón también, ¿no? Pero para la mamá esto es impresionante que mi hijo ha podido, por más querer, de repente al futuro va a ser alguien peor. Yo me pongo en la situación de la mamita y pienso que en su mentalidad ha visto, ¿qué tal va a ser mi hijo así? De repente va a andar en malos pasos. Ha visualizado ya lo grande, ya lo ha hecho crecer y con consecuencias ya lo ha hecho crecer ya. Yo le llamo porque era un incidente muy fuertecito. Mamita, profesora, yo voy a venir a conversar mañana. Listo, esperé a primera hora la mamá ya estaba en el colegio ya. Pase, mamita, profesora, ¿puedo pasar al aula? Sí, le contamos, él también le contó, ya le conoce tanto, a veces las mamás los conoce muy bien, sabe cuándo miente, sabe que está temeroso, cuál es su nerviosismo, entonces dime la verdad, mamita, discúlpame, si fue esto de esta manera, lo contó. No fue yo lo sentí como maestra, el querer tener, como no trae dinero, el querer tener, pero para la mamá no fue eso. La mamita ya había venido bien preparada, ya pues. O sea, el estudiante entonces vio y dijo, bueno, yo quiero esto, y la vía más fácil obviamente es hurtarlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y llega pues el momento, sí, profesora, para mí no me parece bien, porque mi hijo de poquito, así la palabra exacta al vocabulario me pongo de la mamita, de poca cosita, mi hijo puede aprender. Ya, a ver, ¿qué castigo? De repente alguna labor para poderle castigarle, que limpie el salón o aquello, ¿no? El castigo de repente que no salga al patio a jugar, todo eso. Una estrategia diferente. Para mí fue de repente eso, ¿no? Y no, la mamita. Con su permiso de usted, pero yo he venido así. Su cartera, abre su cartera. En esa carterita, imagínese, doctor, no entró un San Martín asícito. En esa cartera entraba envuelto tras envuelto, así. Para no exagerar, era el más grande, el más grande. Yo solo de imaginar. La impresión de los niños, y el pequeño, ven hijito, lo estoy haciendo por tu bien, profesora, me vas a disculparme. 3, le dolió en el alma y me dolió a mí, más a mí que a él, creo. ¡Wow! Sus compañeritos, 2 de sus compañeritos sensibles. No podía hacer nada. Y a mí la impresión, doctora, sí, me quedé sin palabras. La mamita, me voy a retirarme para que también aprendan sus compañeritos, que vean que eso está mal. Y eso yo lo hubiese esperado de hacer la primera promoción del 2011, lo hubiese esperado del 2015, hubiese esperado eso donde aún todavía se podía permitirse, incluso como maestras podíamos permitir todavía, pero ahora, y la mamá pienso que ha crecido también con la educación tradicional o con los padres que han sido bien rígidos, estrictos, y son pues buenísimos. La experiencia, doctora, me está preguntándome y yo así sí se está quedando, no sé, y a mí sí, pues ahorita yo lo estoy contándole emocionalmente mis niños y ya está, pero ya sé a quién se refiere. Sí. Oh, interesante. Doctor, ¿qué opinas? Al margen de ello, igual me permito hacer el preámbulo. Visto, como lo comentaba y lo tengo que decir, visto desde otra arista,
podríamos ver, ¿no? Oh, una mamá que ha maltratado a un estudiante. Yo misma, ¿no? La violencia no nos lleva a nada bueno, en realidad, ¿no? El castigo físico, de alguna manera, es lo último, ¿no? A lo que en algún momento tendríamos que acudir. Pero al margen de ello, igual el criterio, ¿no? El por qué, seguro igual la desesperación, al margen de todo tema que tenga que ver con el tema de la violencia, sí, pues marca, ¿no? Marca, impacta, y la enseñanza que se tiene que dar a este tipo de situaciones. Una decisión tal vez un poco, ¿qué diré? Abrupta, un poco, no diré cruel, pero sí en algún momento son decisiones que los padres tienen que tomar, ¿no? Son decisiones que hacen que los padres incluso eviten, como se decía, la mamá no lo hacía por la ira, tal vez de que, bueno, este muchacho ha hecho esto, la ira. Una acción manejada por la ira, sí podríamos ir viéndola desde otro punto, pero si es que ya había la razón, ¿no? Que usted indicaba, ¿cómo voy a permitir que mi hijo crezca esto en el pequeño, ¿no? Y a raíz de todas las situaciones, seguro que hubo eventos donde han podido conversar sobre no harás esto, esto no, pero bien, el ser humano igual es impredecible, pero sí marca, ¿no? Marca bastante. Y cómo ha trascendido eso de la educación tradicional. Yo personalmente escucho muchísimas anécdotas, ¿no? De cómo eran los castigos de los profesores Sí, anteriormente, hemos recibido, doctor, ¿no? Sí, de unos todo. castigos únicos, y para mí sinceramente son muy llenos, dotados de creatividad en realidad. Ahora yo lo puedo decir con una sonrisa, tal vez porque no me tocó vivir la experiencia, pero sí tengo personas que lo cuentan entre lágrimas, pero controversial es este tema, que no solamente comentan eso desde el trauma, desde la herida, sino que en muchas ocasiones yo también he podido escuchar que cuentan esto desde el aprendizaje, ¿no? Bueno, me castigaron porque yo hice esto, y no lo cuento desde el rencor, sino porque evitaron en Por su mí bien. una acción negativa, una conducta, ¿no? Tal vez se eliminó la conducta. El método no lo voy a tocar por ahora, pero sí la razón, ¿no? La razón. Porque, y bien, varios, seguro que ya me van a contar un poquito más adelante qué anécdotas, pero sí, impresionante, maestra Graciela. Nos quedamos aquí Sí. con la boca abierta incluso. Doctor, Eh, una anécdota tal vez que supere esto, algo que Al marcó su comentario, carrera. mire, de maestra Graciela, sí, a veces hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en relación a actuar de una manera también oportuna, yo diría más que desatinada, lo que fuese, ¿no? O sea, si permitimos que esto prospere, que progrese, yo creo que hay riesgo de que continúe. Entonces, yo usaría ese término, ¿no? Es oportuno que se haya hecho eso, entendiendo la circunstancia, cualquier efecto que pueda Igual el haber, contexto pero también. creo que el mensaje es claro, o sea, esto es fuerte y claro, Sí. no solo para él, sino para el resto, y eso tiene un matiz también de regular, ¿no? Las conductas, etcétera, desde etapas muy tempranas, como es en el caso de primaria. Pero también la experiencia surge de lo aprendido, no es una experiencia basada en la teoría nada más, ¿no? O sea, no sería algo constructivo volcar eso. Claro. Necesitamos recordar, como ustedes lo están diciendo muy acertadamente, experiencias vividas pero aprendidas. Esa es la diferencia que a veces marca la experiencia y marca nuestros recuerdos, ¿no? Y bueno, en el caso personal también diré, tal vez me apresure, pero lo cuento, ¿no? O sea, yo también he sido, no diré pues una víctima, sino era necesario, creo, en su momento también, acciones propias para que me puedan hacer entender, ¿no? En términos simples, yo he estudiado en un colegio regentado Por- usted me ayuda, el término, en este caso católicos. sería una monja. ¿Por qué? Puede ¿Por ser, las nosotros monjas? con cariño las madres, ¿no? Las Madre madres. Catalina, a quien le mando un saludo muy cordial. Madre Catalina, gracias por esos latigazos que usted me dio en su momento, ¿no? Ay, Bueno, era lo contrario. Era y una mire, parroquial, entonces, sí, o sea, imagínate. ese es el término parroquial, ¿no? Yo en esos tiempos propios también de la etapa de la infancia, estaba en primer grado para ser más preciso. Ay, Tenía cierto capricho por algunas cosas, tal vez era
la transición de salir de casa y incorporarse en el colegio, ¿no? En la escuela. Entonces, no, yo no tenía esa, no era un estudiante fácil de entender, o sea, me quería escapar del colegio, digamos. Doctor, ¿No? por favor, esos me quería límites. escapar. Pero ahí yo veía afectada, por ejemplo, a mi abuelita, que era la que su me llevaba a la cómplice. casa, ¿no? Perdón, de la casa al colegio me llevaba. Y yo le decía a ella, pues tienes que quedarte para que no me pase nada, ¿no? O sea, yo tenía como cierto temor o Tal algo. vez un sentimiento de abandono. Ahora tal yo vez, puedo ¿no? decir Una que era un idea. capricho mío, realmente. No era ese sentimiento, ¿no? Era un caprichoso que quería que ella se quede para que yo esté bien, digamos, ¿no? O sea, pero no entendí ese contexto. Entonces, bueno, me hicieron entender, como lo digo, ¿no? De una manera muy dura, pero también con mucho cariño recuerdo eso, porque creo que si no hubiese pasado eso, tal vez, no diré pues que hubiese sido algo opuesto a lo que soy ahora, pero ha contribuido en alguna medida eso, por eso lo recuerdo, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, afecto, aprendizaje, no lo sé, o sea, es una experiencia que marca mi vida en esas etapas iniciales, que eso se comparte. Yo les confiero que les digo a los estudiantes, muchas veces los ejemplos que puedo dar surgen de mi experiencia personal, ¿no? Para que ellos entiendan lo que he vivido y que realmente importa en sus momentos, ¿no? Entonces, bueno, maestra Yanira, no imaginaba complicar el asunto diciendo cosas que de repente puedan contrastar, como usted dice, son temas un poco sensibles. A estas Claro. alturas de la vida y en la educación más que todo, que escuchemos que alguien ha sido azotado, ¿no? Que ha sido a punta de latigazos corregido, bueno, es algo de repente alarmante, pero en los tiempos tradicionales, diré, han sido un poco, tampoco diremos porque era permanente eso, ¿no? Era cuando era necesario se hacía. Y eso era algo que ahora sirve, se agradece y se recuerda a veces incluso con nostalgia, ¿no? Pero bueno, son las experiencias, maestra Yanira. Ojalá que nuestros estudiantes también de alguna forma entiendan que lo que hacemos por ellos busca eso, ¿no? Busca, ya no será pues ahora a punta de latigazos, no lo sé, o chicotazos, no sé. Hay otras maneras tal vez, pero también tienen que entender que no es algo que tendríamos que usar permanentemente. Si yo digo, esto está mal, corrígete, te lo puedo repetir un par de veces más, porque entiendo que tal vez no lo estás entendiendo bien, pero te lo repito. Pero si es que esto ya es una intransigencia permanente, entonces uno duda también de esto, ¿no? O sea, y uno tendría que analizar qué estoy haciendo mal o qué está mal en este aspecto. Frente a eso, necesitamos un podcast más, ¿no? Claro, porque Definitivamente. uno no necesariamente, yo asumo y respaldo el hecho de que, por supuesto que un padre o una mamá en este caso, desde el amor mismo que tienen ellos, van a estar flagelando a sus hijos. Que, No. visto desde ese punto ya es otra situación, Pues ¿no? otra situación. Negativa, por supuesto. Ujú. Sin embargo, como usted indicaba, hay veces que tomamos medidas, ¿no? Tratamos de hablar por las rutas necesarias, vemos estrategias, ¿no? Pero sí hay casos donde no hay más, tal vez, ¿no? que podamos Opciones hasta hacer, cierto ya punto, sobrepasa ¿no? toda Eso. situación, toda estrategia. Y bien, eh, respaldar, no lo sé, ahí me voy a abstener, pero sí respeto bastante el hecho incluso de que reconozcamos, ¿no? No necesariamente lo que ha pasado hace años atrás es malo o bueno como tal, porque de esos años surgieron de alguna manera la sociedad que tenemos, ¿no? La sociedad mayor que tenemos ahora, y Eso. no vamos a decir que es algo malo del todo, ¿no? Y cómo es la vida misma, es relativa. Tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Tenemos siempre hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, si dentro de todo eso rescatamos eso positivo, pues tendremos resultados también positivos, quiero decir. Satisfactorio, ¿no? Claro, Está bien. de alguna Sí, manera. sí, Ah, y recalcando también, cualquier castigo de alguna manera que viene tal vez de los padres, permítame decir que creo que viene desde el amor. Y desde, Viene que- del amor. desde la Sí, idea más que de- la furia, ese momento, la cólera, viene, porque esa mamita lo quería, lo quiere. la Y idea eso lo es está agarrar y demostrándole. flagelarlo tal vez, ¿no? Porque, Y desaltar sus mire, eso sus también propios... en aula
yo digo esto, ¿no? Con los estudiantes, de manera permanente, a veces. Por mí sería fácil, los papás que están escuchando de repente, por mí sería fácil pasar por alto lo que ocurre en el salón y concentrarme en transferir el conocimiento. Sería fácil. Pero cuando yo noto algo que no es propio dentro del salón, tengo que hacer notar eso, para que de alguna forma el estudiante corrija esa acción que no es correcto hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, el decirle eso al estudiante en diferentes momentos, circunstancias, yo le pongo de esa forma, ¿no? Le digo, si para mí no me importarías, no te digo nada, probablemente. Pero te digo lo que te digo porque me importas y te quiero realmente, porque quiero que tú seas mejor que cualquier otra persona. No quiero verte así, con esas debilidades. Y ellos a veces como que se sienten afectados. ¿Por qué me dice, no? Pero yo tengo que explicar la razón también. No puedo simplemente decirle, no hagas eso. Es insuficiente. Tengo que decirle, no hagas esto porque puede ocurrir estas cosas. Entonces, yo creo que ese cariño, como dice la maestra Yanira, la maestra Graciela, surge de ese amor. Y el amor que tenemos, el afecto por mis estudiantes, por ustedes, entre colegas, es un afecto muy importante que tiene que darse. Sin eso no existe nada, sería una relación muy fría, muy, no sé, insuficiente, carente, ¿no? Que no nos permitiría realmente transferir eso, ¿no? Esa Claro. pasión, ese amor, porque ellos detectan esas emociones en uno y ellos incluso aprenden de cómo hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que esas reacciones, bueno, siempre depender del término es oportuno y tiene que darse en esa condición, ¿no? O sea, te quiero, te ayudo, te quiero, te guío, te corrijo, pero también tienes que entender, porque si no, sería una constante fatigante, ¿no? Que no haría pues un propósito de logro. Porque sería Entonces, solamente unidireccional. unilateral, unidireccional, tendría que ser también bidireccional, y ahí nuestros estudiantes yo creo que están bien en nuestra institución, recalco eso, estamos haciendo los esfuerzos, como dice maestra. Yo creo que es una institución que vuelca eso, nos importa eso, ese es tal vez un plus personal de acá de los colegas en la institución, Claro. ese esfuerzo permanente por querer lograr un estudiante muy completo, ¿no? Claro, Sí, y se no, tiene que entender eso. también Sí, sí, así Ah, es. ya, se tiene que entender, creo yo, también el hecho de no es que se ataca al estudiante o no es a la No, persona. Es decir, imposible. hiciste algo malo, bueno, tengo Claro. que, no puedo dejarlo pasar, no puedo voltear solamente el rostro y decir, bueno, no lo vi, no pasó nada, o no me corresponde, no debo de ir a otro extremo. Pero sí, tal vez llamarle la atención que sí se hace, lo he podido ver en realidad, Eso. ¿ya? Se hace y haciendo conciencia de la acción, ¿no? Y como usted decía, algo muy importante es explicarle el porqué, ¿no? Explicarle el porqué y hacerle entender que no necesariamente es algo que yo estoy prohibiendo, demandando, ¿no? O incluso imponiendo, sino Correcto. que es que necesariamente ¿ya? Me siento en el compromiso de poder ayudar en tu desarrollo como ser humano, porque eso es en realidad, son la extensión de nosotros, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes, los hermanos, incluso los hijos mismos, ¿ya? Los que van de generaciones tal vez menores a las nuestras, pues son esa extensión, ¿no? Que vamos recogiendo no solo tradiciones, no solo cultura, sino que también vamos recogiendo aquello positivo que ha marcado la vida de. Entonces vamos aprendiendo y puliendo también y volcándolas en nuestra vida. Y bien, sería muy importante también reconocer esa acción, ¿no? De la labor docente. Completando ahí, doctor, me reflejo en usted esas palabritas, el por qué. Si yo no te queriese, no me importarías, les digo así clarito a mis estudiantes deben estar escuchando, no te llamaría la atención, te quiero. ¿De qué nos sirve? Sí, pues no, doctor, si no nos importaría, ¿para qué reniego? Es que hay un afecto, ¿Para hay qué? un afecto. No, sea quien sea, doctora, cualquier estudiante nos importa con sus defectos, cualidades, virtudes, nos interesa, nos importa. Si no, ¿qué haríamos? Sí, Esa es nuestra labor docente es nuestra también. labor, ¿no? Así estamos contribuyendo. Y también es vocación, maestra Graciela, Sí. porque yo escuché, y debo de decirlo, ¿no? Claro que no puedo revelar nombres, pero por ahí decía, bueno, estoy como docente, decía, atado de manos y pies, y no puedo decir, reprochar, porque tenemos ahora mismo un caso, ¿no? Un caso
muy sonado, pero al margen de lo polémico, hay personas incluso que se dan por vencidos. Bueno, desde acá decirles a los profesores que no, que continúen en la lucha. Sabemos por qué abrazaron esta carrera, esta profesión, y es desde el amor, desde la vocación, y es importante continuar con esa lucha. Porque indicaban, yo no puedo hacer nada con el estudiante, que haga lo que quiera, yo termino de enseñar, decía, ¿no? Dicto mi clase y me voy, porque si hago algo malo, seré el culpable. Entonces, muchas veces tal vez la labor docente misma se ve atacada, pero no es así, ¿no? Veamos lo positivo y desde la vocación. Uno cuando actúa, creo yo, desde esa vocación, va a tratar de hacer siempre no solo lo correcto, sino todas las acciones van a ser en pos de guiar al estudiante y guiar esa evolución, ¿no? Como indicábamos desde el inicio de este podcast. Exacto, doctora. ¿No? Somos docentes de vocación aquí en la institución educativa, doctor. Sí, yo coincido con eso. Si no, creo que no habría razón de ser, ¿no? Bueno, es algo que caracteriza, me parece, a la institución, y hay que continuar en ese camino, ¿no? Claro. Hay que continuar. Día a día son desafíos en realidad. Ya nos han contado unas anécdotas y de verdad debo decir que he quedado por ahí impactada. Espero que quede entre nosotros, por favor. Entre solo entre nosotros. Y anécdotas y desafíos deben tener un montón para contarlas, pero así un breve desafío como tal en aula, con algún curso, en algún tema tal vez, un estudiante, Pepito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es el protagonista de todos mis ejemplos, Pepito, ¿ya? Y no sé si pueden contarnos acerca de un desafío y cómo lo han superado tal vez, por ahí. Un desafío, yo creo que sí, pero como dice doctora, hay muchas que contar. Si este espacio, doctora, fuese un poquito más amplio, no sé si ya estamos llegando al tiempo, se contaría, ¿no? Yo contaría la verdad, doctora, de cada promoción. De cada promoción. Seguro que lo estoy viendo por ahora. Hay muchos capítulos del podcast, ingeniero, Memorias del docente, ¿no? Sí. Por ahí sería más bueno. Más que todo me marcó muchas situaciones, doctor, que yo retrocedo y en el mismo proceso de ahora, son muchas. Hay situaciones día a día que maestras pasamos, involucrándonos de repente a que nuestro estudiante esté bien. El estar bien, la palabrita, nos involucra, o sea, nosotros mismos, sin pensarlo, ¿no? Y me dedico simplemente a enseñar y surge algo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, mijito? ¿Por qué has venido así? Esto, profesora, pasó esto. Y lo dejo ahí. No, pues no lo voy a dejar ahí. Entonces, y como le digo, no hay muchas situaciones que marco, pero en una, sí, pues hubo una, así como maestra que yo escuché, fue del año, en este caso de la promoción 2015. Muy aparte, no sé si será una anécdota y que me marcó también, ¿no? Muy triste, pero sí vale la pena de repente, me va a escuchar el estudiante y la mamita también, que sí lo he tenido, ese sentimiento hacia ella y a la familia y al pequeño más. Sinceramente, doctora, como niño de repente hemos sido muy afortunados teniendo al papá y a la mamá. Yo he crecido así. Yo he sido muy afortunada de tener hasta el momento del 2011 que falleció mi papito, pero la afortunada de tener a mis padres juntos. Y eso fue del pequeñito. De repente yo me involucré bastante, ¿no? En la situación de que en un concurso reflejó simplemente en un dibujo el abandono del papá, y que la mamá lo estaba superando este abandono. Y qué tan claridad de un niño puede reflejarlo si no es con la expresión, no poder contar a nadie en un dibujo. Pero ese dibujo también me llevó a conocer, doctor, a la mamá, que estaba pasando por una situación de abandono del papá, y no todas las personas somos de llevarlo un proceso así. Y no lo hizo la mamita. De repente me hubiese gustado, sea valiente la mamita, y que por su hijo diera más, que se aferrara a ese pequeñito que tenía, que era el motivo para seguir, ¿no? Y no se aferró. Más pudo sus sentimientos hacia al que le abandonó el papá, pero
pudimos en ese transcurso de poder llegar, le llegó, pidió disculpas así de corazón porque ganó ese concurso y con esa expresión de amor hacia su mamita, ¿no? Y sinceramente fue la emoción más grande de esa promoción del dibujo y pintura que ganó y le dio la medallita a la mamita y le pidió disculpas, pero con el propósito, con el compromiso, con el de querer, hijito, por ti voy a cambiar. Y sí, pues hay muchas anécdotas, doctora, muy tristes a veces. Lo más triste creo que recordamos más, creo, para mí. Y los positivos ya pues se van superando, hay otros que lo puedan reemplazarlo, pero lo que más me llegó a mí también, que siempre me voy a acordarme hasta terminar de repente esta carrera, es esa, doctor. ¿Qué más marcó? Bueno, sí, ¿no? Maestra Graciela, lo que usted comenta, sí, pues es algo de la realidad. No podemos nosotros, diremos, limitarnos tal vez en entender la realidad. Es una realidad a veces muy, diremos, que expresa muchas veces lo que realmente somos en sociedad. Con eso no estoy diciendo que es una constante, sí, existe eso, pero siempre habrá formas y métodos de mejorar la circunstancia, ¿no? De todo aspecto. En el caso personal, sí podría mencionar tal vez cosas muy puntuales, a pesar de que también es una pregunta muy amplia, ¿no? O sea, la experiencia que uno tiene en ese sentido, de las experiencias que uno marca, la convivencia escolar, son diversas, pero en el caso personal, mire, yo alguna vez estaba dictando la clase, ¿no? En algún momento, en una promoción ya pasada, y yo no me daba cuenta en ese inicio, pero yo estaba desarrollando la sesión educativa como corresponde en un horario, con el curso y el grupo asignado, entonces estoy haciendo todo de manera normal, ¿no? Hasta que al final de la sesión se me acerca un estudiante y me entrega un retrato mío de la experiencia, doctor. No como caricatura, felizmente. Me lo imaginé. Fue una imagen muy impactante para mí, porque cuando vi ese dibujo, que a propósito está muy bien hecho en el sentido de muy artístico, caló mucho en mí, porque dije, ¿por qué está haciendo esto este estudiante con mi persona, ¿no? O sea, ¿por qué existe esta manifestación? Entonces, cuando yo le pregunto, primero le agradezco, ¿no? Le digo, qué bonito trabajo, mira, me has impresionado y me has sorprendido. Claro. Me siento muy, muy agradecido por lo que haces. Y el estudiante, en una oportunidad, y la estudiante en otra oportunidad, fueron dos personas que hicieron eso en ciertos años, me expresan y me dicen, y yo pregunto también, bueno, a pesar de todo, les digo, ¿y por qué haces esto, no? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué motiva que hagas esto? Y el término es porque lo quiero mucho, profesor, teacher, ¿no? Lo quiero mucho. Entonces, sí, eso es algo que realmente a uno lo despierta, lo motiva, lo emociona, ¿no? Entonces, eso es un afecto que yo vivo y digo, entonces está bien esto, ¿no? O sea, hay una respuesta del esfuerzo, de lo que uno hace, de lo que se inspira, de lo que fuese. Entonces yo creo que son buenos mensajes, ¿no? Son experiencias positivas de lo que hacemos, y también otra experiencia tan marcante es cuando logran los estudiantes de secundaria, en este caso, sus anhelos que proyectan, ¿no? O sea, la universidad, por ejemplo, es algo muy determinante para ellos, y estudiantes muy, diremos, adheridas a mi persona en el ámbito de elegir la especialidad, en este caso el aspecto de las biomédicas, del grupo biomédicas, lograron pues la admisión en algunas universidades en el ámbito de las carreras de ciencias de la salud, ¿no? Y yo también digo, son logros, ¿no? O sea, son satisfacciones que uno encuentra, y eso realmente, eso, hay una satisfacción personal, y esa satisfacción se proyecta en estos estudiantes, ¿no? O sea, para mí eso es lo valioso, en aula y lo que sale ya del aula, ¿no? Entonces, esperemos pues siempre estar también ahí
siendo muy perspicaces, perceptivos de lo que ocurre y estar muy conectados con ellos, ¿no? Y Porque esa si no, percepción, ¿no? eso, Esa percepción hace que de alguna manera enriquezca de alguna Nos manera la fortalece. profesión, ¿no? Eso, nos Enriquece fortalece, el día a sí. día y fortalece pues la misma profesión y la misma experiencia. sí, Bueno, maestro. no nos desanimemos en esta labor, seguro que hay cosas muy bonitas y muy Otro podcast, desafiantes. como digo, yo creo que este va a ser el inicio de muchos otros capítulos. Esperamos la invitación. Esperemos la invitación, pero yo soy sincero, hay siempre estos ámbitos son un poco intimidantes, ¿no? O sea, tienen retos, ¿no? Y yo en este momento digo, sí, o sea, tenemos que continuar. Ya porque- seguro que vamos a tener Sí, ahí nuestro vamos, propio espacio, está los bien. vamos a volver a De invitar todas maneras. para otro episodio de este podcast, ¿no? Retos del docente, Retos del docente. memorias del docente también sería Memorias. importante Tema ahí muy recordar, amplio, muy amplio. y más de uno nos debe de estar viendo, esperemos, y seguro que ha sido el protagonista o la protagonista de Sí. de las experiencias que han comentado. Bien, para ir ya finalizando, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes que sus estudiantes recuerden de ustedes? Valga la redundancia. ¿Qué les gustaría que ellos recuerden más? Maestro, no se peleen, por favor. Doctor Juan Carlos. Cedo No. Vamos, vamos, maestra Graciela. Gracias, doctor. ¿Cómo le No va a ser gustaría? siempre, ¿verdad? Siempre tendrá que ser así, ¿no? Siempre yo pienso también que las damas, o sea, hasta cierto punto tienen una preferencia Ya está. permanente, hasta cierto punto. Sí, ¿no? Vamos. Desde la cordialidad. en Desde este la caso. Nada que ver con cordialidad, Muchas otros temas, gracias, la claro. cordialidad es Por, No tiene que ver por con la otro tema. oportunidad. por la oportunidad. Sí, pues, doctora. Yo creo que lo único que voy a decir así, ahora que soy maestra, me gustaría que me recuerden lo mismo que yo recuerdo del maestro Claudio, que fue mi maestro de primaria. Saludos al maestro Claudio. Sí, de la misma Igualmente. forma. ¿Y cómo yo recuerdo? Era un maestro muy paciente, pasivo. De repente, es otra generación éramos más tranquilos. La verdad, doctor, las niñas o los niños éramos más tranquilos. Nos de van a echar hate en los casa. comentarios, cuidado. Sí, pero a comparación de ahora, a veces como maestra te llega en un momento la impotencia de poder controlar a esos pequeñitos que están por aquí. ¿Dónde están? ¿Por qué? No, y ya está. Entonces, pero hay esa paciencia. Yo a veces, ¿no? Cambio de carácter y me digo, uy, por dentro me estoy riendo. Vas a ver nomás, cuidadito. Y pasa. ¿Qué te dije? Y yo te he dicho más. Entonces yo me río. O sea, a veces te sacan la sonrisa, ellos mismos te hacen renegar. Pero no, yo la verdad que yo no vengo a renegar aquí. Es un refugio donde yo me siento cómoda. Yo me siento muy bien con mis niños, a pesar de que son niños con distintos caracteres, con distintas disciplinas que vienen, pero están ahí. Cada uno tiene su forma, su ritmo, ¿no? Pero siempre recuérdenme de todo lo que yo he tenido, de todos mis niños, y ahora quiero que me recuerden, simplemente chicos o estudiantes o niños, como eran mis hijitos, van a llegar a una edad donde ustedes tengan la noción o recordarme a mí. Solamente les voy a decir, tengan la disciplina, los valores que uno como maestra, que yo les he inculcado, decirles, o el consejo que una mamá y un papá les puede darles, recíbenlo, pero no para el momento, sino esto que les marque para toda la vida. Recuérdense siempre el de ser, en muchos casos, la disciplina nos va a abrirnos muchas puertas. Y recuérdense, si no tengo yo disciplina, y siempre los he dicho, les quiero tanto que simplemente les llego a decirles de todo corazón, sean disciplinados, nada más. Disciplinados les va a abrirles muchas puertas. Ok, uy, gracias. Seguro que ahí esperemos que nos estén escuchando los estudiantes. Y es algo muy bonito, ¿no? Cómo la disciplina puede no solo ayudarnos, sino marcar el hilo de nuestras decisiones, nuestra vida misma. Pero bien, doctor, llegó su momento. Como le gustaría ser recordado. Sí. No hablo de un Yanira, epitafio, tal es, vez. algo muy también exigente, ¿no? El asunto de ponerse en esa condición. Y yo desearía que me recuerden
como un docente que permanentemente ha estado diciéndoles cosas importantes. No me refiero hasta cierto punto tal vez al conocimiento, porque eso ya es obvio, es evidente que se da. Que me recuerden como eso, como una persona que ha tratado de también verlos en ellos y que ellos muestren la cortesía que tienen que mostrar siempre con una dama, si es un varón o inverso, con un animalito, que tengan esa sensibilidad, que tengan la empatía, que tengan hasta cierto punto incluso compasión, que me recuerden diciéndoles que en la mesa, cuando están en el comedor, tienen que comer de una forma en la que evidencie que yo estoy haciendo bien cuando hago esos actos, por ejemplo. Que me recuerden cuando les digo, por favor, modérate en tu lenguaje, no seas muy grosero, no seas grosero, que me recuerden diciéndoles, por favor, cuida el salón, cuida que no esté sucio, ordena esto, y eso también lo harás en la casa, no lo sé, ¿no? Que me recuerden diciéndoles cosas que realmente creo que valen la pena de decir en esos momentos. Porque en el ámbito de la educación, como digo nuevamente, el aspecto académico es inherente de nosotros, es algo, es un principio, es algo que nosotros damos permanentemente, pero que nos recuerden, y ahí ya no será mi persona nada más, sino a todos los maestros que estamos haciendo esa función, no solamente en la institución, sino en el Perú y en el mundo, que nos recuerden de esa forma, diciéndoles cosas, términos importantes que configuren sus valores, que nos recuerden de esa forma, que nos recuerden de esa forma, porque si no, será pues algo que tal vez pase en un recuerdo sin mucha precedencia, ¿no? Claro. Pero al final, maestra Yanira, maestra Graciela, ese es un querer de uno. Yo quiero que me recuerden así, tal vez. Pero el hecho de, que, no, de apreciar o sentir eso, parte también del estudiante. Yo confío mucho en ellos. Yo realmente, los recuerdos a veces son efímeros y espero que lo que se hace y se diga, incluso acá, quede de alguna forma, ¿no? Como esos recuerdos también. Claro que sí. Gracias. Y qué bonito, ¿no? Que alguna vez escuchaba también a un docente, muchas gracias por esas palabras. Seguro que los estudiantes, sus estudiantes, estarán ya a la expectativa de poder no solamente escuchar, no solamente estar presentes ahí en cuerpo, ¿no? Como se dice, sino que también reflexionando cada frase que sale de su boca, ¿no? Viendo y siendo conscientes que viene desde el querer la mejora del estudiante. Pero bien, también ya llegamos a la parte final de este podcast, ya los vamos a liberar de alguna manera. Como decimos, y eso, doctor. Podría ser. Vale, vamos. Pero no quiero terminar sin antes, tal vez invitarlos, ¿no? Para que ustedes puedan expresar algunas palabras, porque este podcast es por el Día del Maestro, ¿no? A esa ardua labor. Y si pueden tener algunas palabras, tal vez en reconocimiento hacia sus colegas, maestra Graciela. ¿Sigo yo, doctor? Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Sí, pues, a ver, por este medio, primeramente, saludar a todos los colegas, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria, quienes somos maestros de la institución educativa Nuevo Horizonte. Agradecerles prácticamente por el desempeño laboral que día a día enfrentamos en la institución educativa. De la misma forma, reconocer a cada uno de ustedes por el desempeño en aula en nuestra institución educativa. Yo creo que no solamente a los maestros del Colegio Nuevo Horizonte, sino también a todos los maestros de todo el Perú, en lo más profundo del Perú. Sé que hay situaciones que como maestro pasamos y felizmente tenemos la institución educativa Nuevo Horizonte que nos ha acogido. No sé si será por este año, de repente para el próximo o hasta donde Dios también quiera. Nuevamente reconocer a esas maestras prácticamente a nivel nacional.
por nuestro día, que lo pasen un bonito día. Creo que ha sido una experiencia de compartir, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio y creo que necesitamos otro podcast más. Ya nos vamos a ver en otro momento. Sí. Doctor, tal vez algunas palabras Sí, para bueno, los maestros. gracias, maestra Yanira. La oportunidad que se da es coincido, ¿no?, con para agradecer, para reconocer, para expresar sentimientos de afecto, de cariño, de aprecio a las personas que permanentemente construyen, ¿no?, los destinos de las personas basadas en esto de la educación. Los maestros realmente hacemos esfuerzos, muchas veces incluso sacrificando muchas cosas, diremos, ¿no? Y es ahí donde realmente la valía del docente. Y de esa forma creo que construimos un futuro mejor. Y de esa misma manera, como ya bien se ha dicho, yo también me adhiero en ese sentimiento de reconocimiento y agradecimiento a la vez a los docentes, en primer lugar de mi querida institución, la institución educativa Nuevo Horizonte. Un saludo muy afectuoso, estimados colegas, desearles lo mejor del mundo, en los éxitos venideros. Yo creo que el cuerpo humano, el cuerpo laboral que tenemos acá es muy grato, es muy satisfactorio. Hay una notable, diremos, compromiso con la educación, con los estudiantes, y eso se nota, a pesar de que puede haber dificultades, pero eso yo expreso en estas fechas tan importantes para nosotros. Mi cariño, mi empatía, mi afecto, queridos colegas, para todos ustedes, y también hacemos extensivo ese saludo a los colegas y a los maestros del Perú, del mundo, de Juliaca, de Puno, etcétera, quienes también forjan en su labor diaria los baluartes y los valores en las personas, en nuestros estudiantes. De todo corazón, estimados colegas, yo expreso ese sentimiento y siempre a veces digo, ¿no?, si la felicidad existe es ahora, es este momento en el que estamos, es esa la felicidad. Y estos recuerdos bonitos que quedarán en estos podcasts o en actividades a futuro, yo creo que expresan ese afecto, ¿no? Yo le agradezco mucho a la institución, maestra Yanira, eternamente agradecido también a maestra Graciela, a la dirección, al ingeniero que permanente también nos ayuda en estos aspectos, y ese saludo afectuoso a los docentes. Muchas y también gracias. A los estudiantes y a los padres de familia que espero nos hayan visto y también compartan de alguna forma estos comentarios. Estos ¿no? momentos, Gracias, ¿no? muy amable. Muchas gracias, gracias a ustedes por haber participado de este podcast. Quiero resaltar la valía, ¿no?, ya de poder aceptar esta invitación. No es fácil, pero también es importante dar a conocer las opiniones y qué mejor, ¿no?, si tenemos esos alcances que hoy por hoy tenemos. Pero bien, también resaltar esto muy importante, que la labor docente sin duda no es perfecta, pero está hecha desde la vocación, queremos pensar y también queremos resaltar todo ese sacrificio que ponen día con día, en cada sesión, en cada hora de trabajo, en cada experiencia compartida con cada uno de sus estudiantes. Y también agradecer a cada docente del Colegio Nuevo Horizonte. Debo resaltar la valía del sacrificio entre el día a día. Por supuesto, también permítame saludar y agradecer el esfuerzo de cada docente de los años pasados, debo decir. Con nostalgia, debo recordar que es importante resaltar que somos el resultado y la extensión de todo lo positivo que ellos nos han enseñado en todo este tiempo. Muchísimas gracias, maestros, y a todos los maestros, por supuesto, del Colegio Nuevo Horizonte, de la ciudad de Juliaca y de todo el Perú. Gracias por esa labor.